Hola, sí, profe. Va, por lo menos yo estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Perdón. Agustina, ¿vos sos la operadora? No, no, no soy la Ah, operadora. Estaba en la facultad. bien, bien, bien. ¿Cómo les va? No podía entrar. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El tema de hoy es aceptación y renuncia de la herencia. Es un tema muy interesante, es un tema sencillo. Vamos a ir viendo ahora en el transcurso de compartir un PowerPoint y bueno, supongo que estarán grabando. ¿Ven ahí si están grabando? Sí, sí, se está Sí, está grabando y grabando. además usted ya es anfitriona, así que puede compartir. Gracias, Cándida, perdón, no sabía que estabas vos. No, Gracias, en muy realidad amable. yo no estaba en realidad, pero ahí vi desde el chat que tenés todo. Listo, compartir entonces. Vamos a compartir pantalla y así terminamos la clase y por lo menos tienen un poquito de sol para levantarse de la compu, ¿eh? Vamos a ver si hacemos rápido, o por lo menos que se entienda. El tema de hoy, aceptación y renuncia de la herencia, vamos a recorrer desde los artículos 2286 al 2301. Interesante porque hay una cierta mecánica que hay que tener en cuenta a la hora de asesorar a los clientes, así que tienen que tener muy en cuenta esto de la aceptación y la renuncia. Hay plazos, hay formalidades que en estos artículos vamos a ir viendo. Primero comencemos con el derecho de opción. Estamos en el título segundo de esto de las sucesiones, ya pasamos todo el tema de testamentos, y estamos hablando de aceptación y renuncia de la herencia, el capítulo 1, derecho de opción, 2286 a 1301, es todo. Allí tenemos derecho de opción, tenemos aceptación y tenemos renuncia. Todos actos jurídicos unilaterales, aceptación, la renuncia y el derecho de opción. Actos jurídicos unilaterales. Expresos o tácitos, la renuncia formal. Vamos al derecho de opción. Comenzamos con el 2286, que nos dice que las herencias futuras, primera regla general, que nosotros ya la sabemos por contratos, las herencias futuras no pueden ser aceptadas ni renunciadas. Solamente puede haber, en el segundo párrafo, recordarán, del 1010, por eso el 2286 lo relacionan nuevamente con el 1010, artículo que vamos a volver a hablar en la planificación sucesoria o los pactos de herencia futura, solamente cuando hay una situación empresarial que así lo amerita, podrán pactar, ¿no?, el autor de la sucesión y sus herederos forzosos y su cónyuge, el causante y sus herederos forzosos exclusivamente. Causante en futuro, digamos, el causante hoy vivo planifica su sistema empresarial para el futuro. Es en el único caso, es la excepción del 1010, segunda parte, que se admitiría la herencia futura como objeto de una convención. Ahora, aceptar o renunciar la herencia antes de un muerto no es posible. Y si lo hubieran hecho, no tiene ningún efecto jurídico. Por lo tanto, acontecida la muerte, es la condición fáctica que predispone a la aceptación o la renuncia. El 2280, y por eso digo, 2286, primer artículo, no lo voy a poder dejar pasar sin que le sumen el 1010, que dice prohibición de las herencias futuras, y con la aclaración del artículo 1010, segunda parte, planificación sucesoria con el pacto de herencia futura, que solamente es posible en el caso de emprendimientos familiares, empresas familiares o emprendimientos industriales. El 2287 habla de esta libertad, autonomía, de la voluntad inserta en el proceso sucesorio, en todo el derecho sucesorio, que es la libertad de aceptar o renunciar. Claro, todos los herederos pueden aceptar o renunciar la herencia que le es deferida, es decir, muerto el causante, si bien entra en la calidad o está investido como heredero forzoso de la herencia, tiene que hacer ese acto voluntario unilateral de aceptar la herencia, y en ese contexto puedo hacerlo, pero tiene un plazo. La aceptación parcial no existe, la aceptación condicional no existe, porque estamos hablando de una universalidad indivisible. El muerto era uno, querido. Y si vas a aceptar, vas a ocupar el lugar del muerto. Y el muerto no se divide en partes. El muerto murió con todo. El muerto no murió condicionado. Muero, pero mi mano queda viva. No, querido, murió todo. Por lo tanto, el heredero ocupa el lugar jurídico patrimonial total
del causante. Acá me están haciendo unos ruidos. Bueno, el heredero, quédense clarito en esto. Piensen en esto, en que ese muerto es una unidad, por lo tanto el heredero que ocupa su lugar también es esa unidad indivisible. Acepto, ¿soy heredero o no soy? Pero no soy un poco heredero. Es como ustedes, nosotros, no somos un poco humanos, aunque a veces nos portamos más o menos, ¿no? Pero no soy un poco humana. No, soy o un ser humano o no soy un ser humano. ¿Soy un heredero o no soy un heredero? Por eso la libertad, todo heredero puede aceptar la herencia que le es deferida, pero, y también renunciarla, pero no puede hacerlo en partes, ni puede hacerlo condicionado. Ese es el artículo 2287, que la palabra clave sería autonomía de la voluntad, la opción, puedo aceptar o renunciar, pero si acepto, es el todo. Si renuncio, renuncio al todo, porque debo dejar el lugar y hacer actuar el derecho de representación, ¿no? El derecho de representación es, una vez que yo renuncio, me voy, y sigue mi hijo, que va a ocupar mi lugar, el del renunciante, para recibir la herencia de su abuelo, que de primer nivel no sería el heredero, sería un heredero de segundo grado, aparecería luego. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando este heredero no alcanzó, yo, hija de mi padre, no alcancé ni a renunciar ni a aceptar, y en el medio, dentro de los 10 años que tenía el plazo para hacerlo, me muero. En ese contexto, me están haciendo unos ruidos rarísimos. Siento que se me va a caer la puerta, la pared. El 2280... ¿Escuchan? Sí, se escucha, profe, tenga cuidado. Sí. Sí, se escucha. Mi pared de acá, bueno. Mi vecino, mi amor, me ama. El 2288 habla de la caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. Repito, el derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. ¿Les interrumpe mucho estos golpes? Porque si no me voy a otro lado. ¿Les interrumpe? No. No, para nada. Bien, bien. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. Pregunta de examen, ¿cuándo es la apertura de la sucesión? Cuando muere el causante. En Sí, el momento justo de la muerte del causante. Exacto, la pregunto todos los viernes. Es una pregunta de cajón. Bien dicho para sucesiones, ¿no? Es una pregunta de cajón. Bien. ¿Cuándo es la... Estoy un poquito dispersa. Estoy muy cansadita. El derecho de aceptar la herencia caduca, se pierde el derecho, no puede revivir, se caduca, se extingue el derecho, esa es la caducidad, a diferencia de la prescripción, que es terminar el tiempo para accionar, es otra cosa. Acá se caduca el derecho, se pierde definitivamente a los 10 años de la apertura de la sucesión. El heredero que no haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. Chan, chan. El que no acepta en ese plazo es tenido por renunciante. Profe. Marquen el 2288 con rojo, porque a ese artículo hay que relacionarlo con otro que ya conocen. Repito, el heredero que no haya aceptado dentro de ese plazo es tenido por renunciante. El plazo para las personas llamadas a suceder en el defecto de ese heredero preferente, bueno, ahora ahí vemos el tema de la exclusión por indignidad. Pero vamos al primer párrafo. El heredero que no lo haya aceptado en ese plazo es tenido por renunciante. A ver, ¿qué analizan? ¿Qué cosas pueden sacar o qué les llama la atención de ese párrafo primero del 2288? ¿Qué otro instituto está jugando ahí? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si... Buenas tardes, doctora profesora. ¿Cómo le va? Bien, gracias, querido. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, buenas Ya, tardes. ¿Cómo le ya, va, ya, Tomás ya. Frac? Muy Dígame. bien. ¿Y qué pasa si en los 10 años no hay plata para abrir la sucesión y nadie acepta ni renuncia? No es mi problema. Es que el plazo empieza a correr con la apertura de la sucesión. Sí, para La sucesión. apertura de la sucesión es con la muerte. Con la muerte. Para aceptar no tengo que tener plata, viejo.
para aceptar, ahora vamos a ver, por eso siempre digo, hagan las preguntas una vez que veamos todo el articulado. Van a ver que hay O actos. sea, solamente para renunciar necesitas tener plata, digamos. Mi amor, la Agustina, se me están, chicos, den la clase ustedes, esperen, me queman la clase, porque para renunciar tengo que ir al escribano, exacto, o ir al sucesorio. Pero Tomás, la aceptación no requiere de actos, por ejemplo, no necesitas hacerlo en una sucesión. Ahora lo vamos a ver, ¿me bancás? ¿Me bancás? Sí. Bien, pero vamos al primer párrafo del 2288, pues si no, no voy a terminar todo. Dice que el heredero que no hizo uso dentro de los 10 años, y él dice, porque no tenía plata, déjate hinchar, ya pasaron los 10 años, no, aceptaste, perdiste el derecho. Ahora, el heredero que no haya aceptado, es decir, acá entra a jugar este artículo que nadie lo sacó, fíjense, ahí lo vuelvo a traer, este artículo, ¿cuál es? Lo hemos estudiado en contratos, el Efecto de ese silencio. silencio. ¿Qué les dije el silencio respecto de los actos jurídicos? ¿El silencio dice o no dice? Sí, dice. Y en este caso se lo tiene No, por regla renunciante. Agustina, el silencio, en principio general, en materia de derecho privado argentino, el silencio, ¿dice? No dice, el que calla. No, pero en tiene este derecho caso a se lo tiene por Pero la renunciante. regla, quiero la regla. El derecho, el silencio en el derecho no dice, salvo, y ahí empieza Agustina, salvo Que lo establezca la ley. que la ley te obliga a expedirte, salvo que hechos anteriores o conductas tuyas anteriores te obliguen a darle un sentido a ese silencio. Pero acá la ley te está diciendo, actúa dentro de los 10 años, no actúas, tu silencio quiere decir renuncia. Fíjense como que la ley, por el 263, le da un sentido a ese silencio. Pero ojo, pregunta de examen. ¿Qué pasa con el silencio en la caducidad del derecho de opción? ¿Y qué pasa con el silencio cuando te intima un acreedor a que aceptes? En esos dos artículos, estoy hablando del silencio en el 2288 y el silencio en el 2289, les da un sentido a ese silencio diferente. En el 2288, el silencio convierte al heredero en renunciante. En el 2289, convierte al heredero silenciado en aceptante. Fíjense qué interesante, pero es por una razón muy clara. El 2289 está el acreedor desesperado por cobrar y el Tomás, con tal de evadir pagarle al acreedor, no acepta, porque si acepta, ingresa ese patrimonio dentro de su patrimonio, donde los acreedores suyos, los de Tomás, no los del muerto, ya tienen acrecentado el patrimonio para cobrar, para cooptar y empezar a cobrar sus acreencias. No mueve el heredero. Entonces, ¿qué dice el acreedor? El acreedor intima judicialmente a que acepte. Y tiene que darle un plazo no menor a 1 mes, ni mayor a 3 meses, porque ahí le da ese espacio de proceso al heredero para que dentro de ese plazo, no menor a 1 mes, te intimo a que aceptes, te doy 1 mes, máximo 3 meses, ni más de 3 meses ni menos de 1 mes. Si no haces nada, el silencio tuyo implica aceptar. Aceptaste la herencia. Ahí está la diferencia entre pregunta de examen, fíjense, en la caducidad, vencido el plazo y tu silencio heredero, provoca renunciar. En la intimación al heredero, antes de ese plazo de los 10 años, puede ser a los 3 meses. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el acreedor para molestarte, para mandarte la carta, después que lo lloraste a tu difunto? ¿Lo lloraste 1 día? ¿Lo lloraste 2? ¿Cuántos días podés llorarlo al causante? Bueno, la ley le puso y vas a estar triste. Jurídicamente, no es psicológico, ¿no? Pero jurídicamente vas a estar triste más o menos 9 días. Después de 9 días ya empezamos con todos los problemas. Fíjense qué caprichoso, porque viene del derecho romano esto, ¿no? Del novenario se llamaba en el derecho romano, novenario. Te da 9 días para estar tranquilo, para no recibir carta de documento, para estar en luto, en silencio, llorando a tu muerto, ¿no? Después de los 9 días, al 10º te llegan todas las cartas de documento de los acreedores del muerto. Y ahí te decís, ¿para qué miércoles lloré tanto a este muerto si tenía más deuda?
pobre papá. Era jugador empedernido. Bueno, Claro, pasa que por eso cambia, perdón, por eso cambia la interpretación del silencio, porque en realidad al acreedor le conviene que ante tu silencio quede aceptada la herencia. claro, es como una sanción, es para no... Muy bien, el efecto de los actos jurídicos que, regla general, no puede perjudicar a terceros. Entonces, si vos terceros te movilizaste, contrataste el abogado o hiciste la carta, porque nosotros, chicos, por favor, sean los abogados que hagamos la carta de documento, por lo menos. No dejemos al compañero que está estudiando que haga la carta de documento, sino nosotros que vamos a vivir de eso en el estudio, de hacer la carta de documento para intimar como acreedor del muerto al heredero que acepte. Entonces, vamos atrás, volvemos a leer el 2288, caducidad, 10 años pasado, renunciante, ¿bien? El 2289, el acreedor o terceros interesados, ¿no? Les hago una pregunta. Vamos a pensar que mi padre muere, heredera forzosa a su hija, única hija, y tengo un hijo, Ignacio, único hijo mío. ¿Se dan cuenta? Están las 3 generaciones. Mi padre, Alejandra, Ignacio. Alejandra no acepta, pasa 1 año, no acepta, 2 años, no acepta, y al no aceptar tampoco ingresa a su patrimonio ni dispone de su patrimonio de su papá. Pasan 2 años, pasan 3, y el interesado materialista de mi hijo dice, mira vieja, te intimo a que aceptes, mi hijo pensando en su futuro, ¿no? Quiere mudarse, quiere hacerse su casita, en realidad no quiere ni mudarse ni hacerse casa, quiere ya la casa con pileta como que nace de por sí, él cree que es así. Pero bueno, vamos a pensar. Me intima a aceptar. Me intima. ¿Puede? No. No puede. Para mí No puede. Él no es uno de los que tienen un derecho vivo, pendiente después de la muerte. Él solamente tendrá un derecho en expectativa frente a mi indignidad, frente a mi renuncia, frente a mi ida heredera forzosa. Si no, se queda en el molde. No puede. ¿Se dan cuenta? Él podrá actuar en derecho de representación porque no tiene un derecho en expectativa, de ninguna manera. Es como hoy nosotros, qué sé yo, mis padres están vivos. Yo digo, ay, bueno, tengo un derecho en expectativa de los bienes de mi padre, por lo tanto voy con esa platita, me voy a comprar la casa más grande. ¿Qué estamos haciendo? Articulando con los bienes de una herencia aún no deferida, lo que dijimos, objeto inmoral. Bueno, esto pasa lo mismo con el heredero del heredero. Se supone que Ignacio es mi heredero, pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo me convierta en la heredera, Dios quiera que no, ¿no? Pero que sea yo, la ascendiente, la heredera del descendiente, todo es posible. Esto último, por favor, ni pensar. Vamos ahora sí a leer todo el articulado. A ver, Tomás, empezá con el 2288 y luego Agustina va a leer el 2289 para compararlo. Pero está muy bien. Protección de terceros, 2289. Situación intra-herederos, 2288. 2288. Caducidad del derecho de opción. El derecho de aceptar la herencia caduca a los 10 años de la apertura de la sucesión. El heredero que no haya aceptado en el plazo es tenido por renunciante. Bien, ahí le ponen bien al lado el 263. El silencio. Párrafo siguiente. El plazo para la persona llamada a suceder en su defecto de un heredero. De un heredero preferente. En el ejemplo que les di, está mi papá, Enrique Obligado, su heredera preferente, Alejandra Obligado. Ignacio Rodríguez Obligado no es heredero preferente. El heredero preferente es el inmediato heredero forzoso del causante. Volvemos para atrás. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto de un heredero preferente, ¿no?, que acepta la herencia y luego es excluido de esta, corre a partir de la exclusión. ¿Por qué razón puedo aceptar la herencia, Alejandra Obligado, la herencia de mi padre, puedo aceptarla y luego ser excluida? Ingratitud. Ingratitud, indignidad, bien. Entonces, lo que dice el segundo párrafo es que el heredero que va a ocupar mi lugar
del lugar del heredero preferente, mi hijo Ignacio, que va a ocupar mi lugar como fui excluida, va a contar el plazo ¿de qué? Ahora me dicen cuál plazo. A partir de la exclusión, no a partir de la sucesión o muerte del causante. Y sí, es un nuevo plazo de caducidad de 10 años. No, es el mismo plazo de 10 años, pero contado distinto. A partir de la decisión de exclusión, porque es una decisión jurisdiccional, ¿verdad? Estamos en el proceso sucesorio, la heredera forzosa aceptó, otro heredero, coheredero, denuncia la indignidad en un incidente en el incidente del proceso sucesorio principal, se dicta la decisión jurisdiccional, la sentencia de indignidad, se notifica, se confirma y a partir del momento de ser excluida, corren los 10 años para mi representante, el que ocupa el lugar. ¿Se entendió? Lo voy a leer nuevamente. El plazo para las personas llamadas a suceder en defecto mío, del heredero preferente, que acepta la herencia y luego es excluido por alguna de las razones, corre a partir de la exclusión. Acuérdense que la exclusión no es una palabra simple. La exclusión es terminado el proceso de indignidad, que se tramita a través de un incidente en la sucesión. El legitimado activo será un heredero, que interpondrá la indignidad para sacarlo a ese heredero. Ahora sí, Agustina, 2289. Sí, artículo 2289. Intimación a aceptar o renunciar. Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que el heredero sea intimado a aceptar o renunciar la herencia en un plazo no menor a 1 mes ni mayor de 3 meses. Renovable una vez por justa causa. Renovable Transcurrido el plazo, una sola vez por justa causa, eso es nuevo. Renovable una sola vez por justa causa. No te dice el código cuáles son las justas causas, por lo tanto, es una bolsa de gato, mete lo que venga y debe analizarse judicialmente cuál es la justa causa que te permita ampliar esos plazos. Punto aparte. sí, transcurrido el plazo sin haber respondido a la intimación, se lo tiene por aceptante. Ahí está. Diferencias entre el 2288 y el 2289. Estamos hablando en el 2286 al 2289 del derecho de opción. Primero que tenemos libertad. Ahora, esa libertad tiene un plazo de caducidad. ¿Qué pasa con el efecto de la intimación y el tema de los plazos? Esos son los grandes temas del derecho de opción. Cuando digo derecho de opción es la posibilidad de emitir un acto jurídico voluntario de aceptar o renunciar. Ese es el famoso derecho de opción. Pero se dibuja con estos artículos y tiene lugar con el 263 que habla del silencio. La condición de heredero no es impuesta. Por eso tienen la razón de ser, de que puedas aceptar o no, es que sos heredero desde la apertura de la sucesión, pero tenés que aceptar eso, porque no es impuesto. El llamado a la herencia puede ejercer sus derechos, el llamado a la herencia se llama, la persona, ¿no? Se le llama el llamado a la herencia. ¿Cómo puede ser llamado? El llamado a la herencia. Puede ser por ley, por testamento o mixta. Bien. ¿Perdón? ¿Por ley? Por ley, por testamento o mixta. Si es por ley, es intestada. Me encanta, excelente. Ese es el llamado que adquiero en virtud del llamado la vocación. El llamado a la herencia puede ejercer su derecho de opción mientras tanto, como dice ahí, sea sucesión intestada o testada, o como bien dice nuestra compañera, mixta, que es porción de bienes o de la herencia testada y porción de la herencia intestada. ¿Puede ser? Claro que sí. Si se renuncia a la herencia, se lo hace, como dije anteriormente, en la totalidad, porque se habla de la indivisibilidad y universalidad, se es heredero o no se es heredero, porque el heredero ocupa el lugar del muerto. Una persona puede renunciar formalmente a su derecho, es el único acto jurídico formal. La aceptación no, pero la renuncia sí. Tiene que ser por escritura pública o en el acta judicial en los procesos sucesorios.
una persona puede renunciar formalmente a su derecho o no mostrar interés en la sucesión, ahí sería tácito, vencidos los 10 años. Acá está toda la explicación que hemos hecho. ¿Qué me faltó? Determinar como heredero una persona puede renunciar formalmente a su derecho o no mostrar interés. Bien, esto ya lo dijimos. Perfecto. No se mueve. La renuncia se debe hacer por escritura pública. El Código Civil y Comercial contempla la opción de realizar la renuncia por medio de acta judicial, lo dijimos. Si el heredero renuncia, decide retractarse. Ah, miren qué interesante. Miren qué interesante. La renuncia habilita a que una vez que renuncié por acto público, en el acta, en el proceso o por escribano, puedo retractarme. Ay, me arrepentí de haber renunciado. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero ojo. Dicho arrepentimiento puede ser planteado, obviamente, primer presupuesto, dentro de los 10 años que tenías para aceptar, porque si se perdió el derecho, pasados los 10 años ya no podés, ¿no? Si la persona considera la opción de la renuncia, lo debe realizar formalmente. El nuevo código se refiere a la opción de realizar la renuncia por medio de acta judicial, Pese a la formalización de este procedimiento, si el heredero renuncia y decide retractarse de la renuncia, dicho arrepentimiento puede ser planteado siempre dentro de los 10 años, y considerando que los bienes de la herencia no hayan sido transmitidos a terceros, porque siempre el límite es el tercero, o que no haya quedado en el propio Estado, ¿no? Porque el Estado también es una persona jurídica que adquiere derechos y obligaciones. Por lo tanto, si llegó a esa instancia, ya no te podés arrepentir. Si está el poder de terceros, ya no te podés arrepentir de haber renunciado, porque tu renuncia implica el efecto inmediato, es que perdés interés absoluto en la herencia y sigue su ruta, sigue el proceso de transmisión. El heredero renunciante puede retractar su renuncia en tanto no haya caducado el derecho de opción, es decir, ¿cuál es el plazo? Dijimos 10 años. 10 años. 10 años. Dentro de los 10 años puede renunciar y puede retractarse. 2. La retractación no afecta derechos adquiridos de terceros, ni aún cuando ese tercero es el Estado. La aceptación de una herencia puede tener lugar de forma expresa o tácita, y vamos a ver 2 chorreras de artículos, son 2 artículos con muchos incisos que recomiendo lo fotocopien, lo hagan a mano, lo pongan pegado en su habitación, en su estudio, donde estudien, y todos los días lo vean. Ahora los vamos a ver uno por uno, porque muchas de las triple opciones que hacemos es ¿cuáles de estos actos, un ejemplo, cuáles de estos actos son actos de aceptación? ¿Cuáles de estos actos son de no aceptación? Entonces, para tener claro eso, y tienen pocos minutos, más allá de las estrategias que ya sé y conozco que tienen cuando rinden los multiopcionales, tengan en cuenta que hacerse trampa a uno mismo es siempre malo. Pero bueno, el sistema lo permite, pero estén atentos, que opciones, estos 2 artículos los tienen que ver. El heredero, vamos a leer entonces el 2300. A ver, Natalia estaba por ahí, o Martina, no sé quién quiere leerlo. Martina Sánchez, no sé si está para leer el 2300. Sí, yo Ahí, lo puedo dale. leer, no tengo problema. Dale, Marti. No, Natalia, pero bueno. Natalia, dale. Sí. 2300. Retractación de la renuncia. El heredero renunciante puede retractar su renuncia en tanto no haya caducado su derecho de opción, si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la herencia. Perfecto. Desmenuzamos diciendo que la renuncia es formal, es un acto jurídico unilateral, igual que la aceptación, con la diferencia que la renuncia es formal. Segundo, la renuncia puede retractarse, pero tiene que tener estos presupuestos.
dentro de los 10 años antes de la caducidad y que no haya terceros involucrados o adquiridos la herencia, porque sería una violación de los derechos de terceros. La aceptación de la herencia puede tener lugar de dos formas, y ahí vienen los artículos: expresa o tácita. La primera ocurre cuando el heredero asume el rol, admite, toma la herencia a título de dueño, a través de actos que por ahí requieran la instrumentación por acto público, y al acto público implica que para que su investidura, ¿se acuerdan lo que era la investidura? El vestimentum, el heredero lo tiene desde la muerte, pero a veces este vestimentum necesita de la intervención jurisdiccional para poder hacer frente a terceros valer esa investidura. ¿En qué casos necesita el heredero forzoso que tiene su investidura del momento de la muerte para poder hacer valer actos jurídicos referidos a esos bienes que adquirió el día de la muerte frente a terceros? Para los casos de transmisión de los bienes ¿De qué y tipo de derechos, bienes? ¿De qué tipos de bienes de y los, derechos? de los registrables. Perfecto, solo en esos casos, porque si es el piano de mi casa, la biblioteca de mi padre, bueno, en ese caso la administro, la dispongo y ya está. Yo entré en posesión en el mismo día de la muerte, ¿sí? Ahora, si hay cuitas en el ajuar, cuitas quiero decir, entre dichos o conflictos del ajuar, de los bienes muebles, de uno de los inmuebles de mi padre, bueno, ahí tendré que judicializarlo, hacer un inventario, hacer un avalúo, ¿recuerdan? ¿No? Inventario, avalúo, dentro de lo que se llama, igual no vieron proceso sucesorio todavía, ¿no? No. No, Bien. pero en el práctico está igual, así que algo Sí, tuvimos que leer. hago una pausa acá, ¿y cómo van con el práctico? Mal, profe, re mal. Ay, es de re lindo, yo me divertí tanto haciéndolo, me Yo encantó. me reenganché, pero llegué a una Matá. pregunta y me trabé y no, No como que se perdí el traben en la entusiasmo. pregunta. Consejo, no sé si lo hablaron con los otros profes. Primero, ese trabajo práctico lo hice muy emocionada, de hecho lo quiero publicar, pues está muy hermoso, la verdad está muy bien, porque lo hice en el momento que estaba a full el tema. Vieron que los temas en Argentina están a full 2 días, una semana, y nunca más se habló de la familia Echeve. Ahora ya no sabemos ni quiénes son. Literalmente nunca más. No, va a ser así, nunca más. Anímense, sean valientes, contesten lo que lógicamente les parece para dónde va orientada. Ninguna pregunta, salvo algunas muy específicas, tienen alguna respuesta netamente normativa y que pueden a lo mejor inclusive poner otra norma, pero fundamentarlo. Anímense a crear. Lo glorioso de un trabajo práctico, según mi criterio, y es quien lo corrige, es la presentación en tiempo y forma. Darme cuenta que lo han visto, que lo han sufrido, como dice Agustina, ay, muy mal. Por eso hacemos una última reflexión. El cuatrimestre pasado, lo digo siempre, que fue muy lindo lo que la alumna dijo, más allá de que lo dijo honestamente, dijo, es re inoportuno, tenía un montón de exámenes. Y le digo, qué justo, porque la inoportunidad es la base de nuestra existencia, es decir, más inoportuno que una pandemia en el 2020, yo no sé qué es. Así que la inoportunidad es nuestra compañera de ruta, de todo, ¿no? Una enfermedad, yo me acuerdo de una inoportunidad absoluta de unas paperas que tuve a los 9 años, tengo 53 años, todavía me acuerdo, porque esa noche habíamos preparado un picnic para el otro día, con lo que significaba los picnics en los años 70, no era común que mi madre y mi padre, justo coincidiera mi padre por lo laboral y fuéramos de picnic con toda la canasta, me acuerdo todo perfecto, pero amanecí con paperas. La inoportunidad signa nuestras vidas y superarla es lo que forma nuestras personalidades. De hecho, esta alumna tuvo un desempeño excelente, como tuvieron muchos de ustedes en el trabajo práctico de familia. Excelente, excelente. Y fue un lindo trabajo práctico, doloroso, una película que mostraba muchos dramas familiares, la verdad, y la supieron sortear perfecto. Lo que no quiero que les pase, por eso hice una pausa, como mi hija, que está en criminología, no sé cómo se llama, criminología o criminalística, no sé cómo te es. enloqueces esa materia. Bueno, está viendo una sí. película, le están imponiéndole ver una película, y la pobre está con una cara como diciendo, es una tortura china,
mirando una película, y yo digo, ay, pobre, ¿les habré dicho esto a los alumnos? Y cuando la veía a mi hija, me angustiaba verla así, porque estaba de muy mal humor mirando esa película, y yo digo, ¿y mis alumnos estarán así? Cerré la puerta del cuarto y dije, perdón. No, igual la película estuvo buena, profe. La trama era re rapante. Era Realmente re estuvo linda. buena. Ahora, la que era media, el que no podía linkear yo la película, pero la que tuvo que hacerlo con la obra de teatro es media densa, pero la película es genial. Es genial. Así que bueno, repito, para el TP de sucesiones, primero, atreverse a equivocarse, si está equivocado, bárbaro, seguro que se preguntan entre ustedes, pero tampoco digan, ay, si lo puso Agustina lo voy a poner así. No, sean libres de responder. Y en el último, cuando digo, ¿cuál es el grado de dificultad y esto? Y bueno, fue dificultoso, pero la verdad, bueno, muchos de los mensajes que me hicieron ustedes mismos es, qué bueno porque era poner en la práctica lo que tal vez en la realidad me toque resolver, y me animé a hacerlo. Y bueno, lo que tienen ustedes de tranquilidad es que están aprobados, presentándolo en tiempo y forma. Ahora, me presenta una línea en un paper, y no, la verdad no me da ganas de aprobar. Yo tengo que ver que sufrieron, yo tengo que ver la lágrima en el papel que mandan ahí en el mail, ¿no? Tengo que ver ese sufrimiento. Como hizo Florencia, no me acuerdo si era Florencia, que me dijo, yo lo sufrí, doctor, me gustó, todo bien, pero lo sufrí porque era inoportuno, porque no lo hice en el momento, me costó, y estuvo genial, la verdad. Pero bueno, libertad, partan de la base que están aprobados, partan de la base que es algo para disfrutar, qué mejor que hacer son las noticias que además están con un tema muy actual, ¿no? Pero la otra vez también se los quería preguntar, el otro viernes. Bien, la aceptación de la herencia, volvemos, puede tener lugar de dos formas, expresa o tácita. La primera ocurre cuando el heredero asume el rol, admite la herencia, y como dijo ahí un alumno, empieza a celebrar actos jurídicos formales, y eso ya me da cuenta que acepta. Y la segunda ocurre cuando algún acto del heredero permite presumir, ¿no? Inequívocamente que va a aceptar. El 2294, si los tienen ahí a mano, vamos a ir de a poquito, vamos a ir uno a uno. Yo acá voy a poner el stop share acá. Vamos a vernos todos. El 2294 nos da la pauta de los actos que implican aceptación. Claros, por favor, uno por uno. Vamos a empezar a jugar, aunque tengan yo tengo algunos que están con cámara abierta, voy a trabajar con ellos. Entonces, actos que implican aceptación. ¿Implican aceptación de la herencia? A ver, Tomás, empezá con el A. Ah, ¿Tenés no tengo el código. no tengo el código. ¿Quién tiene el código? ¿Cándida? Yo lo tengo abierto, profe. Yo lo tengo abierto también. Bien, bien. Dale, Nati, empezá. A. Bueno, la iniciación del juicio sucesorio del causante. Pero claro, ¿qué heredero que abre el sucesorio no está aceptando? Está aceptando la iniciación del juicio sucesorio, sí. Del causante o la presentación en un juicio en el cual se pretende la calidad de heredero o derechos derivados de tal calidad. Acuérdense que los herederos pueden continuar procesos indemnizatorios, procesos laborales, pueden continuar, se presentan allí, acreditan que murió su padre y siguen adelante. Inclusive pueden pedir la declaratoria de herederos, que eso ya implicaría, por supuesto, la aceptación. Marcos, ¿tenés el código? Inciso B. Bueno. La disposición a título oneroso o gratuito de un bien o el ejercicio de actos posesorios sobre él. Alguien de ustedes lo dijo recién, ¿no? Si voy a disponer bienes a título gratuito o al título oneroso, estoy de alguna manera haciendo actos posesorios, recuerden, reales, a título de dueño. Poseo a título de dueño, dispongo a título de dueño, eso implica aceptar. C. Gise. La ocupación o habitación de inmuebles de los que el causante era dueño o condómino después de transcurrido un año del deceso.
la ocupación, no te dice que alquiló, me vengo y me meto en la casa de mis padres, ¿no? Me meto en la casa que hace un año que había muerto, me meto allí y ya ese acto posesorio, volvemos al acto posesorio, es un poco un desmembramiento del inciso B. Cándida, el C. El D. El D. El hecho de no poner la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero. Claro, no opone que no aceptó o que renuncia. Directamente continúa, contesta demanda. Generalmente esto es a los acreedores cuando hay un juicio de cobro y en ese momento, en vez de oponer la renuncia, contesta la demanda. A ver, ¿quién está acá a la vista? Agus. ¿Qué inciso, profe? Agustina Sanet. ¿Qué inciso? El E. Ay, perdón. La cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito. Muy bien, acuérdense de la regla mnemotécnica, traslado de dominio, ya sea, o traslado de la posesión, porque por ahí dice la disposición, el inciso B se relaciona absolutamente con el inciso E. Dice, el inciso B dice, de la disposición a título gratuito, pero perdón, la cesión también es disposición a título gratuito, pero en el inciso E habla de derechos. Por ejemplo, si yo cedo mis derechos hereditarios, voy a la escribanía y necesito plata y te cedo los derechos hereditarios, una porción, un porcentaje, obviamente los estoy disponiendo, voy a la escribanía y ese acto de celebrar ese contrato con un tercero implica haber aceptado. Pero se relaciona con el B, disposición, todo lo que sea derechos reales y su disposición. F, Natalia. Sí, F. La renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita. ¿Qué significa eso? ¿Alguien que lo pueda decir? Derecho de representación, ¿no viene por ahí? Renuncio a la herencia para que mi hijo se la quede. El derecho de acrecer, Sí. ¿no es eso? Exactamente, es el derecho de acrecer, no de representación, es el derecho de acrecer. Cuando me hago cargo, por ejemplo, nosotros dos somos los herederos, Tomás renuncia y yo me hago cargo con actos posesorios, disposición o lo que fuera, del porcentaje o la porción legítima dejada por Tomás. Me hago cargo, dispongo de esa porción. Y por último, Tomás, no sé, ¿tenés el código al final? No. No. Marcos. Sí, Marcos. sí, lo tengo. Inciso G. Inciso G, Marcos. La renuncia de la herencia por un precio, aunque sea a favor de todos sus coherederos. Otra vez, ahí están los coherederos que no hacen un abandono o un derecho gratuito, dejan la herencia de manera gratuita, sino que se relacionan otra vez con el inciso E, la cesión de sus derechos. Esos son actos que implican aceptación. Pero luego tenemos actos de aceptación forzada. La aceptación forzada es gravísimo el efecto jurídico. Pregunta de examen, ¿cuál es el efecto de la aceptación forzada? Ahí vamos a ver, ¿estamos en qué artículo? El 2495. Cualquier interesado puede... 2295. 2294, ahí está. El 2294 eran estos. Ofrecen contenidos, ofrecen actividades. Ay, perdón, Marcos, ¿podrás apagar el micrófono? Ahí está, gracias. Acá está todo el tema de lo que dijimos hoy, de los actos, pero el tema de la intimación. Fíjense, si a uno de los herederos lo intiman a aceptar, este artículo es como una aceptación forzada. El heredero que oculta, el heredero de mala fe, aquel que sabe que hay bienes de la herencia o del acervo, porque la herencia es un todo, el acervo, hay bienes del acervo, pero los oculta, se lo queda, hace maniobras para que no se considere y sea parte de la herencia. Obviamente el que lo va a denunciar es el coheredero, es la única forma que lo descubran, ¿no? Entonces, en ese caso, funciona la aceptación forzada. Ahí no tenés opción. El 2295 lo que genera es la pérdida de la opción. A ver, Tomás, que encontraste el código 2295.
Ah, sí, 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 sí. 2295, aceptación forzada. El heredero que oculta o sustrae bienes de la herencia es considerado aceptante con responsabilidad ilimitada. Pierde el derecho de renuncia y no tiene parte alguna en aquello que ha sido objeto de su ocultamiento o sustracción. En el supuesto en el que no se pueda restituir la cosa, debe restituir su valor estimado al momento de la restitución. De la restitución, fíjense, la aceptación es una opción. Lo vimos por los primeros dos artículos que habla de la libertad o autonomía de la voluntad. La libertad de aceptar o renunciar. ¿En qué casos la aceptación es forzada? Bueno, en el caso que actúen como esta mujer. ¿No está genial? ¿No está genial mi power? Que oculten bienes, ¿eh? En ese caso, los sustrae a los bienes, genera maniobras de mala fe, y en esto, entonces, no solamente se lo tiene por aceptado, sino algo más. ¿Cuál es la otra consecuencia grave de sustraer y ocultar? ¿Puede ser el tema de la responsabilidad ilimitada? Claro, Que es esto exactamente, Martina, ahí muy importante, la responsabilidad ilimitada. Y por el otro lado, pierde el derecho a renunciar. Ahora nos vamos al 2296, que habla de actos que no implican aceptación. Ojo con estos, y vamos a encontrarle alguna. Acuérdense que los actos que implican los actos que implican aceptación son todos aquellos actos que ustedes lo harían a título de dueño. Poseerlo, transmitir la posesión, cederlos, disponer, ¿vieron todos esos verbos? Para encontrar una mnemotecnia de cuándo hay actos jurídicos que impliquen que acepten. Ahora vamos a ver actos que no implican aceptación. Vamos a ver, Martina, ¿tenés el código a mano? Bien, empezá con el inciso A del 2296. Bueno, dice, no implican aceptación de la herencia a los actos puramente conservatorios, de supervisión o de administración provisional, así como los que resultan necesarios por circunstancias excepcionales y no son ejecutados en interés de la sucesión. Bien, ya vimos que un parámetro para tener reglas mnemotécnicas es que son actos de conservación, actos puramente administrativos, actos que tienen que ver específicamente con el interés de la sucesión, no con algo mío personal. B, Agustina, Sanet. B, el pago de los gastos funerarios y de la última Ojo, te voy a frenar enfermedad. ahí. Acá siempre, históricamente, Uy, ¿se les cortó a ustedes? Ay, se Sí, me se trabó. cortó. Sí, Pensé se cortó. que era a mí solo. Se cortó por completo. El pago de los gastos funerarios. Toma. ¿Qué pasa, Gisela? Nada. Tengo mouse nuevo. Estoy jugando con el mouse, con el desactivar y activar. Corten la grabación. Ya está, ya Es más salió. fácil que no hablemos pavadas. Somos nosotros dos los que hablamos siempre. Sí, sí, sí. Nadie dice nada. Nadie habla.
di cuenta que te fuiste, Gisela. Ya te andaba extrañando. ¿Alguien arrancó a hacer el trabajo práctico? Nadie tiene ganas de hablar. Sí, junto con el del video de quiebras, Tomás. Sí. ¿En qué momento querés que lo haga? Yo terminé de grabar todo el Apenas día. logré responder 2 preguntas yo del trabajo práctico. Yo recién- Bueno, bien, pudiste leer la información y responder 2 preguntas. Yo ni siquiera estoy enterada del caso, gente. Es que son un montón de videos y hay una audiencia que subió que son 4 horas, chicos. ¿Es que 4 trabajo horas de de audiencia. ¿Sí? En uno de los videos que subió, la mayoría ¿Qué son cortitos. audiencia? Ay, yo no la vi a la audiencia. Vi todos los videos, pero ese no lo vi al link. ¿hay una Sí, audiencia? hay un link, creo que es el anteúltimo, que es una audiencia que se transmitió en directo que dura como 4 horas y pico, que es Sí, donde sí, se decretó el no. desalojo. No, Este yo lo video arranqué sí. igual, pero no vi eso. No Este creo que video- sea debido a muerte verlo para poder hacerlo el trabajo igual. No, pero No creo. ver una audiencia, un debate oral es delicioso. Lo que aprendés ahí, no, yo me acuesto todas las noches viendo debates orales. Es delicioso, a mí me encanta. Chicos, una ¿Qué pregunta, tiempo ¿a que qué se tenés, refiere Pepe, Tomás? con...? No, pues me acuesto a las 3 de la mañana, estudio de 1 de la tarde a 1 de la mañana y hasta las 3 que me duermo. Yo anoche me acosté a las 6 y apenas llegué a leer 3 capítulos de quiebras. ¿En qué momento? Yo ya cómo terminé hacer. de grabar todo. La verdad terminé que de no grabar sé todo. cómo hacer. Che, chicos, una pregunta del trabajo práctico, por las dudas, No lo ya que arrancó podemos nadie, hablar. no lo arrancó nadie. Bueno, pero es una pregunta conceptual igual, no es sobre el contenido en sí. Pregunte. Ya que estamos, Ah, pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de alcance de la herencia? Se refiere a los derechos y obligaciones, ¿no? Que surgen a partir de la muerte del causante, ¿no? Candila, cortó, tenés no la escuché. respuesta vos. Yo sé que vos la tenés. No, no la ¿Cómo tiene. fue la pregunta? Lucía, no te escuché la pregunta, se cortó en el medio. Alcance de la herencia, alcance de la herencia. Claro, Está ¿a qué se todo el video. refiere cuando habla de alcance de la herencia? ¿Son los derechos y obligaciones que surgen a partir de la muerte del causante? ¿Quién sabe? ¿Quién la sabe? No se maten. No tengo idea. ¿Vos la sabés? ¿Vos seguro, Fraga la sabe? ¿Vos seguro que sí? No la sé porque no la arranqué al trabajo. Cuando la arranque, que va a ser. ¿Cuándo decís, Gisela, que arrancaremos? El martes, el lunes rindo quiebras y presento el trabajo del video porque no lo voy a poder hacer antes. El martes arrancaré con esta materia. Mañana a la noche lo voy a hacer, porque ya mañana ya tengo que arrancar a estudiar sí o sí. Lu, Te que estás de envidio la anfitriona. juventud de estudiar un día y ¿Cómo? medio antes. ¿Querés ponerle pausa a la grabación, vos que estás de anfitriona, hasta que entre obligado? Muy bien. Una que se avivó. ¿Cómo que estoy de anfitriona? Claro, No tengo ni idea. Porque el host lo tenía la doctora y cuando ella se desconecta, automáticamente, aleatoriamente, se va a uno. Y en este caso te tocó a vos. O si querés, Dale. pásamelo a mí. Si querés, Dale. pásamelo a mí, yo me encargo. Ay, ¿no te lo puedo pasar a vos, Candy? Sí, pásamelo, yo me ¿Y encargo. cómo te lo paso? Porque estoy desde el teléfono. Y salí Ah, entonces. Pero ¿cómo te lo paso? Estoy desde el celu. Salí del Zoom. ¿Salgo de la Fíjate. reunión y vuelvo a entrar? Sí, Sí. también le va a ir a otro o a otra. Listos, ahí salgo. Dale. Che, pero esta quiebra, si la llevás al día, si desgrabaste todos los videitos, no tiene mucha complejidad. La compleja era Ahí que. Candy quedó secretaría académica como anfitrión. Sí, a ver si, no sé quién está en secretaría académica, porque ahora nosotros no abrimos las clases, lo abren desde los bedeles, entonces no sé si hay alguien en secretaría académica o no. Ya tiene...
Sí, ya le pasaste el host a Secretaría Académica, pero bueno, no nos responde, así que valió el intento. Sigue grabando, ya fue. Sigue, estoy acá. ¿Qué necesitan? Perdón, buenísimo. no escuché. No pasa nada. Ponerle pausa porque la doctora se desconectó y hasta que Eso. vuelva a ingresar que no siga grabando la clase. ¿Y le avisaron a la doctora que se vuelva a conectar? En teoría la otra vez le pasó lo mismo y se volvió a conectar ella sola, así que entiendo que se va a volver a conectar, pero debe tener algún... Funerario, que decía usted que desde los tiempos anteriores, no sé qué, pero quedó ahí. Bien, bien, bien. Bien, ahí está. Los actos que no implican. ¿Por qué los actos funerarios? Y de última enfermedad, los impuestos, son actos que, si los paga, no implica que haya aceptado. Alguno puede pensar, y acá hay muchos errores, que pagar los gastos funerarios no es más que aquellos que estamos más cercanos a nuestros difuntos, a nuestros fallecidos, pero no, realmente es un gasto que puede hacerlo cualquiera, de buena voluntad, inclusive en algunos casos se hace cargo el Estado o algunas organizaciones, y no por eso son actos de aceptación de la herencia, sino por dignidad, por respeto a la persona humana que fue. C, a ver, algunos de los chicos que están allí, a ver. Sí, vos estás, Candy, quien sea. ¿Lo leo? ¿El C? Sí, C. Dice, el reparto de ropas, documentos personales, condecoraciones y diplomas del difunto o recuerdos de familias hechos con el acuerdo de todos los herederos. Claro, acá necesito el acuerdo de todos los herederos para que yo saque la ropa, la regale, y no por eso estoy haciendo actos de disposición que implica la aceptación de la herencia. Estoy repartiendo no cualquier cosa, es ropa del difunto, documentos personales, y tal vez se lo estoy repartiendo, qué sé yo. Pasa muchas veces, ustedes que por ahí un libro, el primer libro que me compré, mi hijo dice, bueno, se lo da a mis amigos, a uno de mis amigos. Bueno, eso no quiere decir que está aceptando una herencia, ¿no? Ese tipo de actos son taxativos y tienen que hacerlo, al final lean, con el acuerdo de todos los herederos. Otro, a ver, Tomás, el D. El cobro de las rentas de los bienes de la herencia. Si se emplean en los pagos que se refiere en el inciso B, sí. o se depositan en el escribano. Esto tiene que ver con si él cobra rentas y paga los gastos funerarios, o con las rentas se hizo cargo de los gastos de última enfermedad. Todo esto tiene que ver con el juego dinámico de los incisos B y D, que no implica aceptación. La venta de bienes perecederos, obviamente, vender los bienes perecederos y eso que se logra ingresa al acervo hereditario es conservar los bienes. Entonces, ahí van teniendo la regla mnemotécnica. La venta de bienes, acá es disposición, pero escuchen bien, la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa y susceptible de desvalorizarse rápidamente si se da al precio el destino otra vez de los gastos de última enfermedad, de los gastos funerarios, de las deudas o pagos urgentes. Todo esto con lo obtenido de la venta de ese bien cuya conservación es muy dispendiosa, muy cara, y a su vez necesito hacerlo para hacerme cargo de estos gastos funerarios. Exclusivamente la venta en estas características, con estas características. En los tres últimos casos, el D, el E y el F, el que ha percibido las rentas o el precio de la venta queda sujeto a las obligaciones y responsabilidades del gestor de negocios de bienes ajenos o el administrador de bienes ajenos. Importantísimo. Ojo, que pueden traerles a error las múltiples opciones, porque cuando habla de bienes de ventas, y yo les digo regla mnemotécnica, disposición, entonces ustedes ahí nerviosos dicen, bueno, si es venta, es disposición, es aceptación. No. La venta de bienes perecederos o la venta de bienes cuya conservación es dispendiosa, lean bien las consignas.
Facultades de renunciar, bueno, esto lo vimos, y lo último, por eso no quería terminar la clase sin esto, de entre todos empezar practiquemos estas preguntas que son simplemente orientativas. Fíjense, el heredero, el que quiera pregunta, habilita su micrófono y responde. No importa que se equivoquen o no se equivoquemos, vamos a hacerla rápido. ¿El heredero está obligado a aceptar la herencia? ¿Qué pregunta, qué respuesta sale? No está obligado. ¿Hay un plazo para aceptar la herencia? Sí, plazo de caducidad. Sí, de 10 años. 10 desde que se años. inicia. Bien. ¿Se puede intimar a un heredero para que acepte o renuncie la herencia? Sí. Sí, pero en algunos casos. No Los todos son interesados. legitimados para 21, intimarlo. 89, en los casos del 22, ¿Quién es el que 89. puede intimar? El tercero interesado, un acreedor. Un acreedor, por ejemplo. Todo interesado, todo interesado. ¿Cuánto plazo le da para que aceptes o renuncies? Más de un mes, menos de 3 meses. Perfecto. ¿Cómo se acepta una herencia? Expresamente O tácita. Bien. ¿Qué actos dan a entender que el heredero aceptó la herencia? Y ahí van al artículo. Los La actos de disposición de los bienes. Bien, ahí me gusta. Como una regla genérica, disponer, actuar como dueño, poseer como dueño, tomar los derechos reales a título de dueño, no como de otro, no como vender los perecederos para pagar la última enfermedad, la clínica, la internación, la prótesis. Lamentablemente pasan estas cosas que en la última enfermedad se gasta mucho cuando son prótesis, camas ortopédicas y un montón de gastos, y por ahí en 3 días el causante se nos va. Entonces, todo eso que quedó hay que pagarlo, ¿no? Bueno, ¿cuándo el heredero es obligado a aceptar la herencia? ¿En qué momento es obligado a aceptar? Ante el silencio. Cuando actúa dolosamente. Ahí está, cuando... No, Tomás. Obligado Cuando actúa a dolosamente. aceptación forzosa. Cuando hace desaparecer bienes. Claro, ahí como si fuera el mago sin dientes. El mago. Oculta bienes, hace maniobras dolosas con la intención de sacar ese bien del acervo. Fíjense qué lindo el dibujo. Estoy mirando que se mueven mis dibujitos ahí. Esas maniobras dolosas. ¿Y qué consecuencia trae la aceptación forzada? Díganme 2. La responsabilidad ilimitada y la pérdida de derecho a renunciar. Me encanta, chicos, pero esto no lo tienen que estudiar más. ¡Qué genial! ¿Qué actos pueden realizar el heredero y no significan que aceptó la herencia? Como regla... Los meramente conservatorios. Me gusta, muy bien, Gigi, los conservatorios, los de administración. Pregunta, ¿hay algún acto de disposición que implique ¿hay algún acto de disposición que no implique aceptar? Sí, la venta de bienes perecederos o la conservación dispendiosa de los bienes. Bien, y en esos incisos, en los últimos 3, con esa plata, otro indicio de que no quiere aceptar, ¿qué se hace? Actúa como gestor del causante. Como administración de cosas ajenas. Puede utilizarlo para abonar los gastos de las otras cosas que tienen que conservar. ¿Qué gastos? Especialmente los gastos de la venta de los bienes, los gastos cuando vende esos bienes, de enfermedad. Eso, con la venta de los bienes perecederos o con la venta de inmuebles o bienes dispendiosos, lo que hago con eso es administro cosa ajena, pero a su vez lo utilizo para los gastos de última enfermedad, para los gastos funerarios. Ahí se dan cuenta eso. Profe, le hago una pregunta. Sí. En ese caso, cuando actúa como administrador, ¿puede pedirle el heredero que sí acepta la herencia, que rinda cuentas, por ejemplo? Debe, porque fíjense que dice el artículo, actúa como administrador de la herencia o administrador de cosas ajenas, por supuesto, y una de las cargas del administrador es rendir cuentas. Sea Perfecto. Heredero, sea legatario, sea tercero, sea un albacea. ¿Cómo se puede renunciar a una herencia? ¿Hay alguna formalidad? Expresa por escritura pública. Acta judicial. Bien, o acta judicial. Chicos, lo saben todos sin leer. ¿Qué pasa si el heredero tiene acreedores y renuncia a la herencia? Lo pueden ¿Qué intimar pasa los si el acreedores. heredero tiene acreedores y renuncia a la herencia?
Los acreedores pueden intimarlo para que acepte o renuncie de la herencia. Renunció, no. ¿Qué pasa si el heredero tiene acreedores y renuncia a la herencia? ¿Se pueden subrogar? Puede ser. No pasa Pueden nada. pedirle que Los acreedores no pueden ir contra el heredero. Renunció. Pero se puede deshacer la renuncia. Pero sí, pero con la voluntad de quién? Con un chumbo en la cabeza la voy a renunciar, voy a No, pero retractarme. ¿lo pueden intimar a que deshaga la renuncia? No, pueden intimarlo a aceptar o renunciar, pero una vez que renuncié, retractarme de la renuncia es un acto volitivo absolutamente personalísimo. Claro. Ahora, yo heredero, si tengo muchos acreedores, lo que mejor puedo hacer es aceptar la herencia, porque los voy a tener que pagar igual. Mis acreedores siguen siendo acreedores. Por lo tanto, si yo acepto la herencia, puedo pagar a mis acreedores. Ahí es un ¿Se heredero puede pedir que la renuncia. nulidad? ¿Perdón? ¿Se puede pedir la nulidad porque podrían alegar los acreedores que se deshace o no acepta la herencia para no pagarles? No, la nulidad, ojo Agustina, la nulidad procede frente a irregularidades en el acto jurídico de la renuncia. Ojo, ahí está dolo, error, violencia, ojo, en ese caso, no. Ahora sí podríamos decir que no renunció bien porque no lo hizo por escritura pública o por acta notarial, por acta judicial. ¿El heredero responde con sus propios bienes por deudas del causante? No, responde No, con el solo con la patrimonio herencia. causante. Salvo aceptación forzada, que es ilimitadamente responsable. ¿Hay algún caso en que el heredero tiene que pagar con sus bienes deudas del causante? Volvemos a lo mismo. No, salvo que sea la responsabilidad ilimitada. Aceptación forzosa. Ahí está, perfecto. Bueno, con esta guía de preguntas, Marcos, no te veía, por eso no te hacía preguntas. Con esta guía de preguntas, ustedes la van a tener en el Power, que lo voy a subir ahora que terminó la clase, y bueno, un poco accidentado, pero pude darlo todo. Ahí me quedé con una angustia y llamé a los chicos del centro y me ayudaron. Un abrazo a todos, que tengan un buen fin de semana, y igualmente, gracias profe. acuérdense, tranquilidad en el TP, traten de hacerlo con total libertad, no estén presionados en esto de aprobaré, estaré bien, estará mal, no. Lo que necesito es que esté trabajado, no que sea un trabajo ligero. Un abrazo Sí, creo a todos. que esa es la presión igual, profe. Profesora, disculpe. Como hacerlo completo. Profesora, disculpe, con el tema del parcial de sucesiones, ¿va a haber un poco más de tiempo que el que hubo en el de familia? ¿Cuánto tuvieron? ¿Cuánto tuvieron? ¿Cuánto? 50 minutos, y creo que eran 30 preguntas. A mí las últimas dos no las llegué a contestar, ni a leer llegué. Bien, lo consulto. En principio no, en principio mantenemos el mismo criterio, pero lo consulto. Recuerden que familia es un mundo al lado de sucesiones, primero. Segundo, sucesiones es 2 más 2, 4. No hay para guitarrear, familia sí. Los conceptos de sucesiones son más concretos. ¿Vieron? Les hice las preguntas recién y las tienen clarísimas, y no lo estudiaron al tema todavía. Legítimo abono, fideicomiso testamentario, no estudiaron, no responden, no pueden. Entonces, ya les digo, es mucho más concreto, es muchísimo menos artículo, así que lo consulto, por supuesto, con mi titular, pero la idea que estuvimos hablando con Silvia y con Adriana, con las referentes de la cátedra, con la doctora Fernández y con Rotonda, es que mantenemos el mismo criterio y la misma cantidad de preguntas, pero van a andar muy bien, porque si en familia anduvieron bien con lo que implica familia, bueno, sucesiones van a andar bárbaros. Un beso grande a todos. Bueno. Sí. Descanse, para profe. el primer parcial nos dijeron que eran 20 preguntas, no eran 30, y cuando entré al parcial... Después nos dio ganas de poner 30. Después nos dio ganas de poner 30. Me encontré y me sentía mal. Chao. Buen fin de semana. No, pero además lo aprobaste. Me puedo ir a descansar, que esta semana fue loca. Descanse. Descansa, profe. Buen fin de semana. Chao, chao.